En 1941, desde los astilleros de Kiel, emergió una criatura como nunca antes había surcado los mares. Tenía un blindaje capaz de resistir impactos de 380 milímetros, cañones que podían lanzar proyectiles a más de 40 kilómetros y una potencia de más de 100.000 caballos. Era tan grande que parecía una ciudad flotante. Los hombres que lo vieron por primera vez quedaron en silencio. Su nombre era Tirpitz. Era el orgullo de la Kriegsmarine, el gemelo del Bismarck, que ya había entrado en la historia tras hundir al crucero de batalla británico Oath. El Tirpitz había sido diseñado para aterrorizar el Atlántico Norte, cortar las rutas de suministro entre Estados Unidos y Gran Bretaña y poner de rodillas a la última nación que resistía sola frente a Hitler. Desplazaba más de 50.000 toneladas. Montaba 8 cañones principales de 380 milímetros, dispuestos en 4 torretas dobles, además de decenas de piezas secundarias y antiaéreas que parecían un bosque de acero apuntando en todas direcciones. Tenía más de 2.600 hombres a bordo. Y lo más sorprendente, sus turbinas de vapor generaban 160.000 caballos de fuerza, capaces de impulsar ese monstruo a más de 50 kilómetros por hora. Para un buque de esas dimensiones, moverse con esa velocidad era como ver un rascacielos convertido en depredador marino. Pero el Tirpitz no era solo acero, era miedo. Para los aliados, su mera existencia obligaba a desviar escoltas, a multiplicar patrullas, a mantener cazas en alerta constante. Aunque rara vez disparaba, su sombra alteraba el curso de cada convoy que se dirigía a la Unión Soviética por las aguas heladas del Ártico. Hitler sabía que jamás podría igualar la producción naval de Estados Unidos. Mientras los astilleros norteamericanos lanzaban decenas de portaaviones y centenares de destructores, Alemania solo podía apostar por símbolos. Gigantes de acero que, más que hundir barcos, hundieran la moral del enemigo. El Tirpitz era eso, un símbolo. En enero de 1942, el acorazado partió hacia Noruega. Se ocultó en fiordos cubiertos de niebla, rodeado de montañas que actuaban como murallas naturales. Desde allí podía salir en cualquier momento, atacar, desaparecer otra vez. Los marineros lo llamaban la bestia de los fiordos. Los británicos lo apodaron la solitaria. Sabían que no necesitaba hundir barcos para ser un arma. Su presencia bastaba. La vida a bordo era dura. Los pasillos olían a sudor y metal. El ruido de las máquinas no se detenía nunca. Los hombres dormían en literas estrechas, comían raciones simples y pasaban sus días entrenando una y otra vez en el manejo de los cañones. Memorizaban cada paso de carga como si fueran rezos. Porque sabían que, si llegaba el día del combate, no habría margen para fallos. El Tirpitz no estaba hecho para retroceder, solo para avanzar y destruir. En marzo de 1942, el Tirpitz salió en busca del convoy PQ-12, que se dirigía a Murmansk. Los radares británicos lo detectaron. Los acorazados King George V y Duke of York recibieron la orden de interceptarlo. Pero el clima del Ártico decidió otra cosa. Una tormenta de nieve cubrió al coloso alemán y el encuentro nunca se dio. El Tirpitz regresó a su escondite intacto, sin hundir un solo barco. Pero su sombra había obligado a desviar toda una flota enemiga. Había demostrado que podía cambiar la guerra sin disparar. Para la tripulación, la misión fue extraña. Habían estado en alerta máxima, con los cañones cargados, listos para entrar en combate. Muchos jóvenes sentían la tensión en la garganta. Las manos sudaban dentro de los guantes. Y de pronto, nada. El Ártico los envolvió en su niebla y regresaron sin gloria. Pero los oficiales lo sabían. El verdadero poder del Tirpitz estaba en ese nada. En el miedo que obligaba a desplegar ejércitos enteros solo por la posibilidad de que apareciera. Meses después, en septiembre de 1943, la bestia disparó sus cañones contra Spitsbergen, en el archipiélago de Svalbard. Los proyectiles de 380 milímetros volaron por el aire como trenes enloquecidos y cayeron sobre instalaciones británicas. Arrasaron depósitos de carbón, talleres y defensas improvisadas. El rugido retumbó en los glaciares como si la montaña misma se partiera. Fue la primera y única vez que el Tirpitz usó su artillería principal contra tierra. Los marineros que estaban en cubierta describieron cómo el cielo se iluminaba con cada disparo, y cómo el eco se perdía en el hielo como un trueno interminable. Los británicos lo entendieron entonces. El Tirpitz no podía seguir vivo, no porque hubiera hundido grandes flotas, sino porque cada vez que su sombra aparecía, toda la Royal Navy debía reaccionar. Era un agujero negro de recursos, un monstruo que consumía más de lo que daba,
y por eso debía morir. La Royal Air Force comenzó a planear su destrucción. Entrenaron a pilotos de bombarderos Lancaster para usar una nueva arma, bombas gigantes de 5 toneladas llamadas Talboy, diseñadas para atravesar cualquier blindaje. Al mismo tiempo, prepararon una misión que parecía suicida: enviar minisubmarinos, los Décimo Craft, a infiltrarse en el fiordo donde dormía la bestia. Los Décimo Craft eran pequeños submarinos de apenas 15 metros, con 4 tripulantes cada uno. Se movían lentamente, eran frágiles, incómodos, y soportaban temperaturas heladas, pero cada uno cargaba 2 toneladas de explosivos. En septiembre de 1943, 6 de ellos zarparon en silencio. Debían atravesar campos de minas, redes de acero y patrullas alemanas, llegar hasta el casco del Tirpitz y colocar sus cargas debajo. Fue una misión infernal. Algunos fueron detectados y destruidos. Otros quedaron atrapados en las redes. Pero 2 lograron alcanzar su objetivo. Los tripulantes, agotados, al borde del colapso, colocaron las cargas bajo el coloso y escaparon como pudieron. Minutos después, el agua se levantó con un rugido. Las explosiones sacudieron al monstruo. El casco tembló. Los marineros alemanes fueron lanzados al suelo. Los pasillos se llenaron de humo y vapor. Las válvulas de emergencia se cerraron. El Tirpitz quedó herido. No podía navegar durante meses. Sus tripulantes lo sabían. Lo habían visto resistir, pero ya no era invencible. Por primera vez, la bestia había sangrado. En cubierta, después de las reparaciones, los hombres miraban en silencio el fiordo. Habían perdido camaradas. Habían visto cómo la muerte podía llegar incluso bajo las montañas. Y muchos lo pensaban sin decirlo. Si los británicos habían llegado hasta aquí, volverían. Y la próxima vez, tal vez no fallarían. En abril de 1944 la Royal Navy lanzó un ataque directo contra el Tirpitz. La operación fue llamada Tungsten. Más de 40 bombarderos británicos despegaron en silencio bajo el amanecer ártico. Cada uno cargaba bombas de media tonelada. Su objetivo era claro. No buscaban hundirlo de inmediato, buscaban dejarlo inmóvil, dañado, vulnerable. El 3 de abril, poco después de las 8 de la mañana, los vigías del Tirpitz vieron los puntos negros en el cielo. La alarma resonó en todos los pasillos. Los marineros corrieron a sus puestos. Las piezas antiaéreas comenzaron a rugir. El aire se llenó de fuego trazador, de columnas de humo, de órdenes gritadas a toda prisa. Y entonces, las bombas cayeron. El impacto fue brutal. Varias explosiones sacudieron el casco, destrozaron torretas, arrancaron planchas de acero como si fueran papel. Más de 100 marineros murieron en minutos. Los pasillos se llenaron de humo espeso. El aire olía a pólvora, sangre y metal quemado. Los sobrevivientes describieron la escena como un infierno contenido en un laberinto de acero. Algunos hombres corrían con las ropas en llamas. Otros intentaban cargar a los heridos, mientras nuevas explosiones sacudían la cubierta. El ataque duró apenas 10 minutos. Y cuando el silencio volvió al fiordo, la bestia seguía en pie. El Tirpitz estaba herido, pero vivo. Una columna de humo negro se elevaba sobre las montañas, visible a kilómetros de distancia. Para la tripulación fue un golpe duro. Habían resistido, pero comprendieron que el enemigo no se detendría. Los británicos volverían, y cada vez con más fuerza. Los días siguientes fueron de trabajo inhumano. Equipos enteros de marineros y técnicos trabajaban día y noche soldando planchas, sacando agua, reforzando estructuras. Los cadáveres fueron retirados, envueltos en lonas. El olor de la muerte impregnaba los compartimentos. Pero la disciplina alemana no permitía descanso. Cada hombre debía regresar a su puesto. Muchos escribían cartas que jamás serían enviadas. Había un silencio extraño en los dormitorios. Ya no era solo la rutina agotadora. Era la conciencia de estar atrapados en un blanco gigante. Sabían que servían en una fortaleza que cada día era menos invencible y más vulnerable. La Royal Air Force volvió. En julio, en septiembre, en octubre. Oleada tras oleada de bombarderos Lancaster llegaban desde Escocia o desde bases en la Unión Soviética. Cada ataque era diferente, pero todos tenían el mismo objetivo: acabar con la bestia de los fiordos. En septiembre de 1944, la operación Paravane llevó a la RAF hasta Rusia para cortar distancias. Desde allí despegaron bombarderos cargados con bombas Talboy de 5 toneladas. Cuando aparecieron sobre el fiordo,
Los marineros alemanes apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El cielo rugía con motores. Las sirenas sonaban sin pausa. Las Talbot descendían como meteoritos. Una de ellas golpeó directamente el casco del Tirpitz. Penetró varias cubiertas y explotó en su interior. El acero se dobló como si fuera barro. Las torretas quedaron inutilizadas. Válvulas reventaron. El acorazado se estremeció como un animal herido. Más de 100 hombres murieron. Otros quedaron mutilados. Los pasillos se convirtieron en corredores de humo y gritos. El Tirpitz quedó inmovilizado. Ya no podía navegar a mar abierto. Era demasiado frágil. Hitler se negó a hundirlo. Ordenó que permaneciera en Noruega como fortaleza flotante. Una batería inmóvil que debía servir como símbolo de resistencia. No importaba que ya no pudiera cumplir su misión original. Lo importante era que su nombre siguiera proyectando miedo. Para la tripulación, esa orden fue una condena. Habían soñado con navegar, con combatir en el Atlántico. Ahora eran prisioneros dentro de un gigante encadenado en un fiordo. Cada día se dedicaban a reparar lo irreparable, a limpiar escombros, a reforzar defensas antiaéreas. Instalaron más cañones de 20 y 37 milímetros. Sabían que era inútil. La RAF volvería, y cada vez con más precisión. El ambiente a bordo se volvió insoportable. Algunos hombres escribían en diarios que después serían encontrados. Uno de ellos anotó que sentía que vivían sobre una tumba que aún respiraba. Otro escribió que cada guardia nocturna era como esperar una ejecución. Nadie hablaba en voz alta de miedo, pero se respiraba en cada pasillo, en cada mirada perdida. En octubre de 1944 llegó la Operación Oviate. Otra vez los Lancaster sobrevolaron el fiordo. Otra vez las Talbot cayeron. Una de ellas explotó cerca del centro del casco, abriendo un boquete en la cubierta. El humo se elevó como una montaña negra. Más hombres murieron. Más gritos llenaron los pasillos. Y otra vez, la bestia sobrevivió. Era casi una burla. El Tirpitz resistía ataque tras ataque, pero cada vez quedaba más debilitado. Los marineros lo sabían. Sentían que estaban prolongando lo inevitable. Que cada reparación era solo un aplazamiento. Que estaban sirviendo en una tumba flotante que algún día se cerraría sobre ellos. La moral estaba rota. Los oficiales hablaban de honor, de resistencia, de sacrificio. Pero los hombres en cubierta sabían que ya no eran cazadores. Eran presas acorraladas en un fiordo, esperando al verdugo. Algunos rezaban, otros guardaban silencio, otros bebían lo que encontraban para soportar la angustia. En Troms, los lugareños veían el humo cada vez que el Tirpitz era atacado. Sabían que el monstruo estaba allí. Sabían que atraía bombas y muerte. Lo veían como una montaña de acero atrapada en el agua. Una montaña que poco a poco se resquebrajaba. En noviembre de 1944 los británicos estaban listos para el golpe final. Lo llamaron Operación Catechism. 32 bombarderos Lancaster despegaron cargando Talbots. Esta vez no habría escapatoria. El Tirpitz estaba inmóvil, sin posibilidad de maniobrar, demasiado débil para resistir. Los pilotos británicos sabían que su misión era histórica. Muchos habían entrenado durante meses sobre maquetas que replicaban el fiordo. Habían practicado cálculos de viento, trayectorias, alturas. Todo debía salir perfecto. La bestia debía morir. Mientras tanto, dentro del acorazado, la tripulación intentaba mantener la rutina. Algunos limpiaban los cañones antiaéreos. Otros revisaban compartimentos. Había un silencio extraño, como si todos presentían que el final estaba cerca. Algunos escribieron cartas de despedida. Otros se aferraron a fotografías o medallas. Los más jóvenes miraban al cielo sin decir nada. El Tirpitz era aún un gigante imponente, pero era un gigante herido. Sus motores rugían con menos fuerza. Sus cañones parecían mudos. Sus tripulantes eran hombres resignados. Sabían que estaban atrapados en el interior de una bestia que pronto sería cazada. La fecha estaba marcada: 12 de noviembre de 1944, el día en que la bestia de los fiordos dejaría de respirar. El 12 de noviembre de 1944 amaneció frío y despejado sobre Troms. El mar estaba en calma. El aire cortaba la piel. En el interior del Tirpitz, la rutina seguía como cada día. Algunos marineros desayunaban sopa caliente y pan duro. Otros estaban en cubierta, limpiando piezas antiaéreas. Los mecánicos revisaban válvulas, bombas de achique, generadores.
Nadie imaginaba que en ese mismo instante, a cientos de kilómetros, 32 bombarderos Lancaster ya estaban en vuelo con un único objetivo: destruirlos. Los bombarderos habían despegado desde Escocia en formación cerrada. Cada avión llevaba una sola bomba Talboy, un cilindro de más de 5 toneladas diseñado para atravesar blindajes imposibles. Era un proyectil que caía como un meteorito, alcanzando la velocidad del sonido en su descenso. Barnes Wallis, su creador, lo había concebido para derribar montañas y fortificaciones. Esa mañana, el blanco era el último gran acorazado alemán. A las 9:15 de la mañana, los vigías del Tirpitz avistaron puntos negros en el horizonte. El sol los iluminaba como insectos en el cielo. La alarma sonó con un rugido metálico que recorrió todo el buque. Las sirenas aullaban, los hombres corrieron a sus puestos. Las piezas antiaéreas comenzaron a disparar con un rugido ensordecedor. Proyectiles trazadores pintaban líneas rojas sobre el cielo. Los artilleros gritaban órdenes, cargaban municiones con manos temblorosas. El infierno estaba por comenzar. Los bombarderos descendían a gran altura, buscando la trayectoria perfecta. Dentro de cada cabina, los navegantes ajustaban miras, calculaban viento, corregían el rumbo. Sabían que tenían una sola oportunidad. Una Talboy en el lugar correcto bastaría para acabar con el coloso. A las 9:20 cayó la primera bomba. Silbó a través del aire como un demonio invisible y golpeó el mar cerca de la proa. El estallido levantó una columna de agua de decenas de metros que bañó la cubierta delantera. Los marineros fueron lanzados al suelo. El casco se estremeció como si un terremoto lo sacudiera. Segundos después cayó la segunda. Esta vez impactó sobre la cubierta de popa. Atravesó planchas de acero y explotó dentro del casco. La onda expansiva recorrió pasillos enteros. Hombres fueron arrancados de sus puestos, lanzados contra paredes. El humo llenó compartimentos. Las luces se apagaron. El Tirpitz gruñía como un animal herido. A las 9:25 otra bomba penetró cerca de una de las torretas principales. La explosión destrozó compartimentos enteros, arrancó cuerpos y los lanzó contra el acero. La cubierta se convirtió en un campo de fuego. Los artilleros antiaéreos seguían disparando al cielo, pero ya era desesperación. El aire era una mezcla de humo, fuego y gritos. Los bombarderos mantenían su rumbo. Uno tras otro lanzaban sus cargas. El cielo se abría con explosiones. El fiordo entero temblaba con cada impacto. Desde la costa, los lugareños miraban como columnas negras de humo se elevaban sobre la montaña. Era como si la tierra misma estuviera explotando. Dentro del Tirpitz la situación era caótica. Los oficiales gritaban órdenes, intentaban organizar brigadas de control de daños. Algunos hombres luchaban contra incendios con mangueras que escupían agua sobre llamas que devoraban pintura, madera y cuerpos. Otros intentaban cerrar con puertas estancas, pero las explosiones las arrancaban de cuajo. A las 9:30 cayó el golpe mortal. Una Talboy impactó directamente en el centro del casco, atravesó varias cubiertas y explotó en la sala de calderas. El rugido fue insoportable. El acero se dobló hacia afuera. Las válvulas de vapor reventaron. El agua hirviente inundó compartimentos en segundos. Hombres enteros fueron quemados vivos por el vapor. Otros fueron arrastrados por la inundación. El Tirpitz comenzó a escorarse hacia babor. Al principio lentamente, luego con violencia. Los marineros corrían por pasillos inclinados. Algunos caían al agua helada desde la cubierta. Otros quedaban atrapados tras puertas cerradas. Los gritos se mezclaban con golpes metálicos, con el rugido de las explosiones, con el chirrido del acero partiéndose. A las 9:35 la inclinación era ya imparable. El coloso se volcaba sobre sí mismo. La cubierta se convirtió en una pendiente. Los hombres resbalaban, chocaban, rodaban hacia el mar. Algunos intentaban trepar, otros saltaban al agua helada. El frío era tan brutal que en minutos el cuerpo dejaba de responder. En el interior, cientos de marineros quedaron atrapados. Algunos golpeaban desesperados las paredes con llaves inglesas, con cualquier objeto que tuvieran a mano. Esos golpes metálicos se escucharon desde el exterior durante horas. Golpes que se fueron apagando lentamente, hasta quedar en silencio. A las 9:45 el Tirpitz se volcó completamente. La quilla quedó expuesta al aire. El monstruo de acero, que había infundido miedo durante años, estaba boca abajo, convertido en tumba para más de 1000 hombres. Los bombarderos británicos viraron hacia el sur. Habían cumplido la misión.
La Royal Air Force había destruido al último gran acorazado alemán en apenas 30 minutos. En los hangares británicos, cuando la noticia llegó, hubo celebraciones. Churchill fue informado. La sombra del Tirpitz había desaparecido para siempre. Pero en Troms la escena era diferente. El fiordo estaba cubierto de humo. El agua estaba llena de restos de madera, de metal, de cuerpos flotando. Los sobrevivientes fueron recogidos por embarcaciones locales y por escoltas alemanes. Apenas unos pocos cientos lograron salir con vida. La mayoría quedó atrapada bajo la quilla. Los lugareños vieron durante días el casco invertido, humeante, en la superficie del fiordo. Parecía una montaña negra acostada sobre el mar. Un monumento macabro a la arrogancia de los imperios. Para los marineros que sobrevivieron, el recuerdo fue insoportable. Muchos contaron después los sonidos de los compañeros atrapados, como los golpes metálicos iban perdiendo fuerza, como los gritos se apagaban en la oscuridad. Era el eco de una tumba gigantesca cerrándose sobre ellos. En Berlín, la noticia fue un golpe más para un régimen que ya se derrumbaba. Hitler perdió a su último gran símbolo naval. La Kriegsmarine quedó reducida a submarinos que cazaban en silencio, pero la era de los acorazados había terminado. El Tirpitz no había hundido grandes flotas, no había conquistado océanos, pero había conquistado algo más perverso: el miedo. Durante años obligó a la Royal Navy a movilizar cientos de barcos, a escoltar convoys con fuerzas enormes, a gastar recursos incalculables. Fue una sombra que cambió estrategias enteras, un monstruo que, con solo existir, condicionó el rumbo de la guerra en el Ártico. Cuando por fin fue destruido, los aliados comprendieron algo más. Los gigantes de acero ya no dominaban el mar. El futuro pertenecía a los portaaviones y a los aviones que caían desde el cielo como enjambres. El Tirpitz había muerto no en duelo con otro acorazado, sino bajo las alas de la aviación. Durante meses, el casco invertido permaneció visible en Troms. Los niños jugaban en la costa mirando la montaña de acero. Los lugareños lo veían como un recordatorio constante de la guerra. Con el tiempo, fue desmantelado para chatarra, pero fragmentos de su cuerpo siguen bajo el agua, oxidados, cubiertos de algas, silenciosos. El Tirpitz fue la última bestia de Europa. Una criatura de 100.000 caballos que mostró tanto poder como fragilidad. Un rugido de acero que infundió miedo, que cambió planes, que consumió vidas, y que al final terminó en silencio, como todos los gigantes condenados. Cuando el Tirpitz se volcó en Troms, la guerra naval cambió para siempre. La imagen de aquel gigante boca abajo, con la quilla apuntando al cielo y el humo escapando de sus entrañas, fue un símbolo del final de una era. La era de los grandes acorazados había muerto bajo las alas de los bombarderos. Durante décadas, las potencias habían invertido fortunas en colosos de acero, buques que eran ciudades flotantes, armados con cañones gigantes, blindados con toneladas de acero, impulsados por motores capaces de generar más de 100.000 caballos de fuerza. Eran el orgullo de cada nación. Eran símbolos de poder, de dominio, de supremacía en el mar. El Bismarck, el Yamato, el Musashi y el Tirpitz. Todos habían sido presentados como invencibles. Todos terminaron en el fondo. El Tirpitz en particular se convirtió en una paradoja. Apenas hundió un puñado de barcos menores. Nunca enfrentó a una gran flota en combate abierto. Y sin embargo, fue uno de los buques más temidos de la Segunda Guerra Mundial. Su poder no estuvo en los cañones que disparó, sino en las decisiones que obligó a tomar. Los aliados no podían ignorarlo. Cada vez que un convoy partía hacia la Unión Soviética, la sombra del Tirpitz estaba allí. Cada tanquero, cada barco mercante, cada destructor que navegaba en las heladas aguas del Ártico lo hacía bajo el miedo de que, en cualquier momento, la bestia de los fiordos saliera de su escondite. Y eso obligaba a los británicos a desviar acorazados, portaaviones y escoltas, a gastar recursos, hombres y combustible. La Kriegsmarine lo sabía, y por eso lo mantenía vivo a toda costa. Porque incluso inmóvil, atrapado en un fiordo, el Tirpitz seguía siendo útil. Seguía siendo miedo convertido en acero. Pero para los hombres que servían dentro, la historia fue distinta. Vivían en compartimentos estrechos, rodeados de calor, humo y ruido constante. Dormían sabiendo que eran blancos, que la RAF volvería, que las bombas caerían de nuevo, y que algún día no habría reparaciones posibles.
Los testimonios de los sobrevivientes son estremecedores. Muchos recordaron los golpes metálicos desde el interior del casco volcado. Los compañeros atrapados que golpeaban puertas, tuberías, planchas de acero, pidiendo ayuda que nunca llegó. Golpes que se escucharon durante horas, cada vez más débiles, hasta apagarse en silencio. Otros recordaron el mar helado, el zócalo al caer al agua, el cuerpo paralizado en segundos, el aire escapando de los pulmones como si el mar lo arrancara a la fuerza. Algunos fueron rescatados. La mayoría se hundió junto a la bestia. Más de 1000 hombres murieron ese día. El Tirpitz se convirtió en su tumba. Y esa es quizá la parte más oscura de su historia. No los convoys que desvió, no los recursos que consumió, sino las vidas jóvenes atrapadas en su interior, sacrificadas en nombre de un símbolo que ya no tenía sentido. Porque en 1944 la guerra había cambiado. Los portaaviones dominaban el océano. Los aviones podían recorrer cientos de kilómetros y lanzar bombas con precisión mortal. Los acorazados, esos colosos que habían sido el orgullo de cada nación, eran ya reliquias condenadas. El Tirpitz no fue derrotado por otro barco, fue derrotado por el cielo. Y ese es el verdadero mensaje de su historia, que incluso los gigantes más poderosos pueden ser destruidos por un enjambre de alas, que el poder absoluto nunca es eterno, que la guerra cambia más rápido de lo que los imperios alcanzan a entender. Hoy, los restos del Tirpitz descansan bajo el mar de Troms, oxidados, cubiertos de algas, silenciosos. Algunos fragmentos fueron retirados como chatarra, otros permanecen en el fondo, convertidos en monumentos invisibles. En Noruega, aún hay placas que recuerdan a los hombres que murieron en su interior. Sus nombres están grabados en piedra, pero sus cuerpos siguen en el mar. El Tirpitz fue llamado la bestia de los fiordos, y durante 3 años conquistó no océanos, sino el miedo de sus enemigos. Fue un monstruo de acero de más de 100.000 caballos que nunca cumplió el destino para el que fue construido. Y sin embargo, pasó a la historia como uno de los barcos más influyentes de la guerra. Porque a veces, el poder no se mide por lo que se destruye, sino por lo que se obliga a proteger. Y en ese sentido, el Tirpitz conquistó más de lo que cualquier cañón pudo haber logrado. Conquistó la mente de sus enemigos. Pero su final nos recuerda algo más: que la arrogancia de los hombres puede construir monstruos, pero que los monstruos también caen. Que la guerra no perdona ni a los gigantes. Que incluso la máquina más poderosa puede convertirse en tumba. La bestia blindada de 100.000 caballos terminó boca abajo, oxidándose bajo el frío del norte. Y su eco aún resuena, no en los cañones que disparó, sino en los golpes desesperados de los hombres atrapados en su interior. Golpes que aún parecen escucharse cuando el viento recorre Troms. El Tirpitz fue el rugido de un imperio que se derrumbaba. Y su historia es un recordatorio de que incluso los colosos más imponentes pueden terminar convertidos en silencio bajo el mar. Si esta historia te estremeció, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos contando los relatos más oscuros y las tragedias más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Porque solo entendiendo el pasado podemos comprender el precio del poder, la fragilidad de los gigantes y el eco de los hombres que quedaron atrapados en sus entrañas de acero.